Bienvenidos nuevamente a Datos Curiosos Podcast, un espacio dedicado a descubrir datos que llamamos curiosos de la Biblia. Quiero aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes que se han sumado a este proyecto como oyentes y por medio de estos episodios aspiro y espero generar la curiosidad necesaria para que pueda indagar mucho más en las regiones, culturas y costumbres de la Biblia. Hasta este momento, hemos revivido algunos episodios que hicieron parte de la formación del Nuevo Testamento. Este viaje, recuerde, que está basado en el libro La Biblia en la Iglesia Antigua, escrito por Justo González. En nuestro episodio anterior, vimos cómo la influencia de las prácticas y los lugares de escritura de algunos de los que hoy llamamos libros de la Biblia fueron los determinantes para que se eligieran como pertenecientes al canon. Algunas de estas influencias estaban condicionadas a aquellos libros que sí se pudieran leer en medio de una congregación de personas para celebrar culto. Es esta la razón de que otros textos que también circulaban no entraran a ser parte del canon. También es por esta razón que el Canon Muratori, que es el fragmento encontrado por Ludovico Antonio Muratori, también conocido como la lista más antigua de los libros usados por las primeras comunidades cristianas, nos presentara los siguientes libros que hacían parte del canon inicial. Entre ellos estaban el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Juan, Hechos de los Apóstoles, 13 epístolas atribuidas a Pablo, 12 epístolas de Juan que no se describen en sí cuáles son, y también figuraban fragmentos como los Apocalipsis de Juan y de Pedro, pero no se menciona la epístola a los Hebreos, y además también se consideraban falsificaciones a las epístolas escritas aparentemente por Pablo a los laodiceanos y también a los alejandrinos. Dentro de las listas, al referirse al Apocalipsis de Pedro, se dice de la siguiente manera: algunos entre nosotros no permiten que sea leído en la iglesia. Esto refiriéndose precisamente al Apocalipsis de Pedro, frase que nos indica la importancia que tenía que los textos al leerse fueran aceptados en las reuniones. Lo mismo vemos en las actas de un concilio que tuvo lugar en Cartago en el año 397, en el que, además de ofrecer una lista de libros canónicos, se ordena que ninguna otra cosa sea leída en la iglesia, dándole el título de escritura divina, aunque se ofrece la excepción de las actas de los mártires que pueden ser leídas en el aniversario de su martirio, siempre que tampoco a esas actas se les dé el título de escritura divina. En una palabra, aunque hoy no se preste mucha atención a cómo se formó y se definieron los textos que serían parte de lo que hoy cargamos y llevamos, o sea, nuestra Biblia, el hecho es que en la formación de ese canon, un elemento determinante fue el culto y la contribución de cada libro a lo que se hacía y decía en el culto. Finalmente, antes que dejemos la cuestión de la formación del Nuevo Testamento, debemos preguntarnos por qué razón los cristianos decidieron incluir en sus escrituras sagradas 4 libros que difieren en muchos detalles. Desde una fecha temprana hubo quienes se preocuparon por razón de esas diferencias. Por ejemplo, Orígenes, el llamado gran teólogo alejandrino de principios del siglo III, sugería que Jesús les enseñó a sus discípulos 2 oraciones diferentes, pues el Padre Nuestro que aparece en el Evangelio según Mateo difiere del que encontramos en el Evangelio según Lucas. Estas diferencias llevaron a algunos críticos del cristianismo y hasta algunos teólogos cristianos de tendencia liberal a sugerir que al canonizar estos 4 evangelios diferentes, aquellos antiguos cristianos sencillamente no se fijaron en lo que cada uno de ellos decía. Frente a tales opiniones ha habido muchas respuestas. La más común es la de tratar de suavizar las diferencias mediante explicaciones un poco simplistas que caen por tierra con solo leer los evangelios mismos. Por ejemplo, se dice que la diferencia entre la genealogía de Mateo y la de Lucas se debe a que una es la genealogía de María y la otra de José. Esto puede satisfacer a quien no se tome el trabajo de comparar los nombres que aparecen en esas genealogías.
pero el texto sagrado mismo lo echa por tierra, como se ve fácilmente comparando los nombres que aparecen en Mateo con los que encontramos en Lucas. Otros han tratado de armonizar los evangelios juntándolos en uno solo. Ya en el siglo II, un hombre llamado Tasiano produjo una obra conocida como Diatesarón, palabra que sencillamente quiere decir según los cuatro. Por algún tiempo, esta armonía y resumen de los cuatro evangelios gozó de gran popularidad, particularmente en Siria y en otras regiones de habla siríaca. Pero al tiempo, el canon del Nuevo Testamento incluyó 4 evangelios entre los que habían diferencias obvias. Para entender la razón que llevó a los cristianos de aquellos primeros siglos a incluir en su canon 4 evangelios diferentes, es necesario tener en cuenta las condiciones a que se enfrentaban aquellos antepasados nuestros en la fe. El nombre de Cristo y su impacto en la sociedad fueron tales que pronto hubo quienes trataron de compaginar el mensaje y la persona de Jesús con las tendencias religiosas de la época. Aquel era un tiempo en que las gentes, buscándole sentido a la vida, pensaban que ese sentido tenía que ver únicamente con las realidades espirituales y que todo lo material era un obstáculo en el camino hacia la verdad. Esto se oponía claramente a las enseñanzas no solamente de Jesús, sino también de todas las Escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la solución a esta situación con los evangelios? La solución fue presentar entonces 4 testigos diferentes, pero unánimes en lo esencial. La Iglesia tenía un arma poderosa para refutar a quienes proponían otra cosa. Al mismo tiempo, al incluir 4 evangelios en el canon, los miembros de lo que ya se llamaba Iglesia estaban expresando su apertura hacia cierta medida de diversidad en su seno. Cada uno de esos evangelios gozaba de sus simpatizantes particulares. Los cristianos de Asia Menor preferían el de Juan. Algunos en las comunidades judeocristianas preferían el de Mateo y los de Siria preferían el de Lucas. Eso estaba bien, siempre que los de Asia Menor aceptaran también el de Lucas, los de Siria el de Juan y así sucesivamente. Quizás esto sea algo complejo de asimilar, pero por medio de todas esas diferencias y de todos esos procesos, discusiones y aceptación, Dios mismo empezó a hablar a cada persona, llegando a consolidar hoy una opinión general del tema. En la actualidad, no se discute la formación del canon ni el por qué se incluyen 4 evangelios. En la actualidad se usa cada evangelio entendiendo la postura del escritor y el deseo de transmitir un mensaje claro que es Jesús es el Mesías y el Dios prometido. Hemos llegado al final de este episodio y por ahora al final del tema de la formación del Nuevo Testamento. Seguramente lo retomaremos más adelante desde otros puntos a tocar. Hoy hemos agregado una gota más al mar de conocimiento que aún recorre el mundo con relación a las comunidades cristianas de los primeros siglos. Hasta una próxima ocasión de Datos Curiosos Podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @datocurioso2 en Instagram y Datos Curiosos Podcast en Spotify.